Un cordial saludo. Hoy les estaré hablando sobre el análisis de la marcha a mi compañera Sheira García de cuarto semestre. Iniciamos analizando el plano anterior. Al observar la marcha en el plano anterior, el hallazgo proximal más severo es la inestabilidad lumbopélvica. Se evidencia una caída excesiva de la pelvis que rompe el rango fisiológico de 0 a 2 grados. Alcanzando un valor crítico de 5.46 grados en el lado izquierdo a nivel distal. En los apoyos, la vista anterior confirma un patrón de colapso medial bilateral donde ambos miembros entran en un mecanismo de pronación forzada durante la dinámica del paso para buscar estabilidad. En el plano posterior, confirmamos el desbalance pélvico con una inclinación de 2.13 grados en el lado izquierdo. Al descender al análisis de la pisada y evaluar los ángulos de progresión, identificamos una marcha asimétrica espacial. El miembro inferior derecho mantiene una trayectoria neutra y lineal, excelente de 2.49 grados, mientras que en el miembro izquierdo presenta una desviación negativa en rotación interna e inversión de 3.50 grados, lo que significa que el pie izquierdo entra notablemente como metido hacia adentro con respecto a la línea de progresión. Un punto o un dato que quiero dejar claro es que estos grados, como podemos ver en los videos, fueron sacados de una aplicación que se llama OSHI, que pues ella me ayudó a sacar los grados y pues de ahí se hizo el análisis. En cuanto al plano lateral derecho, al pasar a la proyección lateral derecha, analizamos el hemicuerpo en el plano sagital. En el tren superior, la cabeza registra una extensión de 9 grados con la mirada elevada y el busto se inclina hacia atrás, 1 grado, retrasando el centro de gravedad. El codo se observa bloqueando en una sobreextensión rígida de 150 grados. En el miembro inferior, el contacto inicial se ejecuta mediante un choque de talón puro con la rodilla delantera casi extendida a 168 grados y un overstrike de 27.17 grados, que al despegar la rodilla trasera queda limitada y muy abierta a 145 grados. Que el overstrike significa un sobresalto. Ahora en el plano lateral izquierdo, al contrastar con la vista lateral izquierda, el tren superior repite la cabeza a 9 grados y el codo a 150 grados, pero la inclinación posterior del busto empeora a 2 grados, aumentando el torque en la zona lumbar. La diferencia biomecánica clave está en el miembro inferior. Al contacto inicial es asimétrico, realizando un apoyo plano de medio pie con la rodilla delantera a 150 grados. El overstrike en este lado es crítico y severo, alcanzando los 34.46 grados por delante de la cadera. Al despegar, la pierna trasera se abre drásticamente hasta los 166 grados, anulando la potencia de aceleración. Se identificaron componentes críticos en la fase de la marcha. Dentro del ciclo dinámico de la paciente identificamos alteraciones en 3 fases principales. En el contacto inicial existe una asimetría pura. El lado derecho realiza un choque de talón con rodilla extendida, mientras que el izquierdo ejecuta un impacto plano de medio pie muy adelantado. En el apoyo medio y final se observa una inestabilidad unopodálica, donde la pelvis colapsa lateralmente y el retropié colapsa en pronación hacia el borde interno. Oscilación posterior. Se evidencia una restricción en el despegue debido a que las rodillas traseras permanecen excesivamente abiertas, limitando la fuerza de propulsión hacia adelante. En determinantes biomecánicas, se detectaron que estas variaciones impactan directamente en 3 determinantes esenciales para una marcha económica: la estabilidad pélvica, que pierde el control horizontal; la alineación del centro de gravedad, que se retrasa por la inclinación del busto; y la amplitud de la zancada. En las compensaciones,
Como respuesta automática para mantener la locomoción, el sistema neuromuscular ejecuta múltiples compensaciones. Una compensación cefálica a 9 grados para nivelar la línea visual del horizonte. Un bloqueo de braceo con codos rígidos a 150 grados para intentar estabilizar el tronco de forma proximal. Y un aumento exagerado de la longitud del paso izquierdo ante la falta de potencia propulsiva trasera. En estas alteraciones funcionales encontramos que la persistencia de estos patrones genera alteraciones funcionales graves, como hipertonía muscular por sobrecarga acumulativa en el cuadro lumbar y erectores espinales por el torso retrasado, sobrecarga articular por cizallamiento en rodillas y tobillos al suprimirse la amortiguación natural por el overstride, y un evidente déficit propioceptivo y fatiga prematura por el colapso continuo en pronación. ¿Qué relación clínica fisioterapéutica hay? Desde el razonamiento clínico fisioterapéutico estructuramos una cadena simétrica lesional interconectada con un claro origen ergonómico. Las demandas de nuestra rutina universitaria y las largas horas en sedestación prolongada provocaron un acortamiento adaptativo de los flexores de cadera y los isquiotibiales, tal como se evidenció en los puntos bajos de las pruebas de FMS, de sentadilla profunda y elevación de pierna recta. Como conclusión clínica, la paciente, o pues la compañera Cheira, presenta un patrón de marcha funcionalmente asimétrico e ineficiente, con un alto riesgo latente de consolidar patologías por sobreuso como lumbalgias mecánicas, periostitis tibial o fascitis plantar. El diagnóstico nos indica que los objetivos terapéuticos prioritarios deben ser globales: activar y fortalecer el complejo lumbopélvico para nivelar la pelvis, disminuir la longitud de la zancada para que el impacto ocurra cerca del centro de masa, y al realizar un entrenamiento propioceptivo de flexibilización posterior para corregir el ángulo de progresión de la pisada. Así establecemos la economía de su movimiento y protegeremos sus estructuras articulares. Y ya para terminar, también se realizó un análisis de la pisada, que en esta encontramos que en el miembro inferior derecho se registra un ángulo de progresión de 2.49 grados, que es fisiológicamente normal. Significa que el eje del pie es paralelo a la línea de marcha, garantizando una distribución de carga ideal desde el choque del talón hasta el despegue propulsivo. Mientras tanto, en el miembro inferior izquierdo presenta un ángulo negativo de menos 3.50 grados, lo que constata una desviación en rotación interna e inversión. Clínicamente, el pie entra metido hacia adentro, rompiendo la simetría espacial del paso y alterando los vectores de la fuerza de reacción del suelo. Esto pues nos presenta un efecto en el retropié, que sería como un colapso medial, lo cual esta simetría desencadena un mecanismo de pronación excesiva bilateral en la fase de apoyo medio. El retropié izquierdo es el más afectado debido al ángulo de menos 3.50 grados, sufre un colapso medial severo y pierde la altura del arco longitudinal interno al intentar buscar un falso punto de estabilidad en el suelo. Lo esencial de este análisis es que existe una marcada simetría espacial y mecánica. Mientras el lado derecho es eficiente y lineal, el izquierdo entra en rotación hacia adentro, obligando al retropié a colapsar en pronación para no perder el equilibrio, deformando la cadena simétrica de manera ascendente. Muchas gracias.